Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra del Señor. Les invito a leer pues en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del 13 al 18. Primera, 4, ¿no? Sí, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, dice así. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Santo Dios, gracias te damos, Dios misericordioso, bueno. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza, Señor, esa bendita esperanza que un día volverás a llevarnos, Señor. Oh bendito Dios, cuánto te amamos, Señor, cuánto te amamos, mi Dios, mi Señor, porque nos diste una promesa, Señor, y sabemos que la vas a cumplir. Un día estaremos contigo para siempre, Señor, si somos fieles. Oh bendito Dios, ayúdanos, Señor, para que cuando suene la final trompeta, Señor, podamos volar a los aires, Señor, y encontrarnos contigo. Aleluya. Bendito seas, mi Dios y mi Señor. Santificado sea tu nombre, Señor, y bendecido seas por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, también en esta tarde que tu bendición sea en cada hogar, Señor, donde se escuche esta palabra. Bendito Dios, a todos tus hijos donde se encuentren, bendícelos, guárdalos, Señor. Y te pido que también, Señor, bendigas cada hogar, Señor. Si hay necesidades, Señor, tú las suplas. Si hay enfermos, levántalos, Señor. Si hay problemas, Señor, con tu amor y tu gracia, soluciónalos. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo, bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias al Señor. Vamos, hermanos, a hablar sobre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, también lo conocemos. Hermanos, en estos tiempos que estamos pasando tantas cosas que estamos viendo, como, hermanos, ya hace años la capa de ozono cada vez se va pues abriendo más ese agujero. En los rayos ultravioleta pues están más cerca a nosotros, como decíamos, nos decía el hermano que ya el calor está tan fuerte que están pues, hermanos, caminando con sombrillas, con sombreros o con anteojos oscuros. También, hermanos, hemos tenido el niño costero que nos ha hecho tanto daño en el norte del país, y también en el sur, sequías, actualmente, hermanos, igual. El niño global. Recordemos, hermanos, antes nosotros siempre teníamos el niño. Mi costero decíamos la corriente del niño. Y siempre era pues, esa corriente nacía el 25 de diciembre. Entonces por eso se llamaba la corriente del niño. Entonces, hermanos, pero hace unos cuantos años, si mal no recuerdo, en el 98, 97, por ahí, se descubre
que no es una corriente que nosotros decíamos que era nuestra, sino, hermanos, es una corriente global que está en todo el mundo. Está en todo el mundo y hubo, pues, hermanos, 98, si mal no recuerdo, que fue, hermanos, en todo el mundo que hubo, pues, hermanos, lluvias excesivas, muchas cosas, muchos desastres de la naturaleza, en los sembríos, bueno, en todo esto. Entonces, hermanos, vemos todas estas cosas que se están cumpliendo, incendios forestales, sequías y tantas cosas que se está cumpliendo lo que el Señor dijo, que en los últimos tiempos pues iban a haber muchas cosas que ahora, hermanos, las estamos viviendo. El niño costero se está esperando, el niño global, ¿no?, que se está esperando. Entonces, hermanos, todo esto nos habla, todo esto es una luz roja que nos alerta que la venida del Señor está más cerca. Como decimos, muchos estamos pensando pues que falta mucho para que el Señor venga. Y no sabemos, hermanos, cuándo va a venir el Señor. Pero lo que sí sabemos y creemos por fe es que el Señor va a regresar. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos pues que recordar siempre para que estemos preparados, hermanos. Estemos preparados. Vamos a ver Juan 14 del 1 al 3. Vamos a leer Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bueno, entonces dice, vendré otra vez y os tomaré, en el versículo 3, a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor vendrá otra vez, hermano. Nosotros tenemos la seguridad. Dios, el Señor Jesús lo dijo, que Él iba a preparar morada. Los apóstoles, hermanos, creían que Él iba a establecer su reino en ese tiempo. Pero luego el Señor les dice que se va. Ellos se quedaron un poco pues asombrados, como que si nosotros pensamos que va a establecer su reino y ahora nos dice que se va. Pero Él les decía que se iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté nosotros también estuviéramos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, pero Él quería ir a preparar esa morada para nosotros y dice que Él va a venir. Entonces, hermanos, la Biblia pues son promesas que Dios lo hizo y Él lo va a cumplir. No es de que el hombre se inventó, los pastores, no, hermano. La palabra de Dios dice que Él va a regresar. Él va a regresar, hermanos. Entonces nosotros también tenemos pues que estar preparados. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, o el rapto, es una palabra que no existe. Rapto no existe en la Biblia, no existe que diga va a haber el rapto. Pero, hermanos, todas la palabra de Dios, los textos bíblicos, encontramos, hermanos, que el Señor va a regresar, como Él lo prometió. Él va a regresar. Entonces son promesas de Dios, hermanos, que nosotros creemos por fe. Tenemos esa confianza de que lo que Él dijo se va a cumplir. Y esa es la bendita esperanza, hermanos, como a veces hemos predicado, la bendita esperanza de la iglesia, que Él va a regresar. Él va a regresar.
a llevarnos con Él. Entonces, es importante la consagración que tenemos que tener, hermanos. Ya no es tiempo de estar pues viviendo vidas duales, con departamentos separados, uno para el mundo, uno para Cristo. No es así, hermanos. Tenemos que entregarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, como dice en Deuteronomio. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Vamos a parafrasear. Entonces, hermanos, si el Señor prometió, Él lo va a cumplir. En Hechos, hermanos, vamos a ver Hechos 1, del 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra promesa, hermanos. La Biblia, pues, hermanos, nos dice claramente, cuando el Señor ascendió a los cielos, después de darles instrucciones a los apóstoles y a todos los que estaban allí, se cree que fueron como 500 que estuvieron en la ascensión del Señor, Él les dice, los ángeles dicen, o sea, el Señor prometió en Juan que iba a regresar. Acá los ángeles confirman lo dicho por Cristo, que Él iba a regresar. Así como lo han visto ir, así Él va a regresar. Entonces, Él les dice: ¿qué miráis? ¿Por qué miráis? Tienen una responsabilidad. El Señor les ha dejado una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? De predicar el Evangelio. No predicarlo solamente, hermanos, en un lugar, en una provincia, en un departamento, en un país, sino Dios quiere, hermanos, que el Evangelio se predique en todo el mundo. Es como que los ángeles le dijeron, pues, allí a los apóstoles especialmente, pues, ¿qué hacen mirando como perdiendo su tiempo? Y el Señor se fue, pero Él va a regresar. Como le han visto subir, Él va a venir. Confirma las palabras del Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que no solamente, hermanos, por nuestro país o por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, sino, hermanos, por todo el mundo. Es algo tan maravilloso, hermanos. Yo recuerdo siempre una profecía que le dio a mi madre. Le decía, ya ella había dado todo lo que pudo, ya estaba más ancianita, pero le dijo que ore por el mundo. Y ella lo hacía. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. No solamente pensemos que hay que evangelizar nuestro país, hay que evangelizar en mi casa, en mi hogar. Bueno, el Señor dijo, hermanos, que teníamos ¿cuál fue el mensaje de la Gran Comisión? El mandato de la Gran Comisión fue que se predicara en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, hay tantos lugares del mundo que no conocen al verdadero Dios. Muchos años, hermanos, yo tengo orando por el Medio Oriente y oro siempre por Arabia Saudita, hermanos. Son países que no conocen a Dios y es una carga que tengo muchos años. Y yo recuerdo que mi hermano me decía, ¿vas a ir? Dios te va a llevar. Bueno, pero será porque he venido orando tantos años, que el Evangelio pueda llegar, hermanos.
que el Evangelio pueda llegar a cada rincón del mundo, porque el Señor murió por todo el mundo. Por eso es que los ángeles mismos le dicen a los apóstoles, no, ya no miren, ya el Señor se fue a una nube, lo ocultó. Pero trabajen. Y eso nos dice a nosotros, hermanos, que trabajemos. Por eso es que, ¿qué importa abrir obras, hermanos? Las iglesias empezaron en casas y fueron creciendo. No solamente, hermanos, pensar que va a ser la iglesia más grande, la más hermosa, la más preciosa, y tener pues 1 millón de fieles, de creyentes. Está bien, hermanos, amén, si hay iglesias así. Pero también, hermanos, tenemos que trabajar en nuestros hogares, donde podamos llevar el Evangelio. No que debemos descuidar lo que el Señor nos dejó, hermanos. Él dejó mandato que debemos, hermanos, nosotros de cumplir. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, si no podemos ir, yo digo, bueno, ya creo que no voy a poder viajar al Medio Oriente, porque siempre, hermanos, hace muchos años cuando era joven, esa carga he tenido de oración. Los años han pasado, de acuerdo a la voluntad de Dios tenemos que seguir, pero, hermanos, mi oración es constante y siempre sigo orando por el Medio Oriente. Hay países, hermanos, casi todos los países musulmanes, son países que no adoran a Dios, que no conocen a Dios. Ellos adoran a Alá. La China, los budistas, la India tiene miles de dioses. Entonces, hay tanta necesidad, hermanos, y muchos estamos sentados, muchos estamos, hermanos, perdiendo nuestro tiempo en otras cosas vanas, y no estamos, si no podemos llegar a ese lugar, doblar rodillas para que se levanten, hermanos, misioneros, se levanten, pues, hermanos, que tengan ese deseo de salir llevando la palabra de Dios. Hablando también, hermanos, de la nube, cuando dice, bueno, Dios, el Señor Jesús ascendió a los cielos y una nube lo cubrió. La nube siempre, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que había una nube, era la presencia de Dios, la gloria de Dios que iba con el pueblo de Israel de día, y en la noche pues una columna de fuego. Entonces, hermanos, las nubes siempre han representado pues la presencia, la gloria de Dios. Y aquí vemos cuando el Señor se va, pues una nube lo cubre, y así va a regresar también Él. Es importante, hermanos, es importante. Siempre cuando pienso en este pasaje de la Biblia que hemos leído, hermanos, en Tesalonicenses, ¿por qué? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó que ocurren estas cosas? En la iglesia de Tesalónica, bueno, venía de un contexto, pues, hermanos, pagano, eran griegos. Entonces ellos desde niños estaban acostumbrados a las filosofías. La mayoría, hermanos, había muchas filosofías, muchos filósofos, y tenían cada uno su filosofía. Y algo que ellos aprendieron desde niños era de que cuando una persona muere, ya se va a un lugar profundo, oscuro, y que nunca más regresa. Eso es lo que ellos creían. Tenían ese concepto, pero ya eran cristianos. Pero siempre había, hermanos, personas que se introducían a las iglesias llevando pues estas sectas, vamos a decir, erróneas, y confundían a la iglesia. Y otros que creían que el Señor ya venía y ya no querían trabajar, porque ya viene el Señor, ¿para qué trabajo? ¿Para qué voy a hacer algo? Entonces Pablo se entera de lo que había ocurrido,
lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica, inmediatamente, pues hermanos, él les escribe esta carta. Lo que hemos leído, que es una porción, hermanos, tan conocida por nosotros, que sobre cómo va a ser, hermanos, cuando el Señor regrese. El Señor, hermanos, va a venir a este mundo, dice, como ladrón en la noche. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué momento va a venir el Señor. La palabra de Dios dice como ladrón en la noche. Entonces, hermanos, y también nos recuerda los tiempos de Noé. Noé, hermanos, había predicado por 120 años sobre arrepentimiento. ¿Y qué pasó, hermanos? La gente cada vez se apartaba más, decían que pues seguramente que era un loco, que cómo estaba haciendo un arca en la tierra, cómo iba pues a poder llegar al agua. Todos se burlaban de él y la gente seguía con sus costumbres, con sus hábitos, con su quehacer diario. El día que viene el diluvio fue un día normal, cada uno se fue a su trabajo, si había fiesta fueron a su fiesta, si había matrimonio se fueron a casar, si había cumpleaños a celebrar y así sucesivamente. Pero no fue igual, porque en un determinado momento vino el diluvio y tal vez empezó como una pequeña lluvia y progresivamente fue creciendo, hermanos, hasta que inundó todo y todos murieron. Entonces, hermanos, eso nos recuerda, el Señor nos recuerda que así va a venir, hermanos, así va a ser su venida, así va a ser su venida. Como en los tiempos de Noé, toda la gente va a estar trabajando, haciendo sus cosas normal, pero si dos están trabajando, dice Mateo, pues uno será tomado y el otro será dejado. No sabemos, hermanos, quiénes son pues los que se van a ir. Nosotros sabemos cómo en nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, pero no sabemos cómo está el vecino. Así que tenemos cada uno que autoevaluarnos y ver cómo estamos delante de Dios. Si queremos, hermanos, irnos con el Señor. Cuando el Señor venga, hermanos, Él no es su segunda venida. Eso también tenemos que entender. No es su segunda venida. Cuando el Señor venga, solamente venir al cielo, a las nubes. Ahí, hermanos, Él va a estar y de ahí, pues, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos vivos seremos transformados. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo va a ser la venida del Señor. Puede ser ahora, puede ser más tarde. ¿Y cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Cómo está nuestra vida? Habíamos predicado, hermanos, que no tenemos que estar al lado como los ladrones, sino junto a Jesús, con Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cada día. Acercarnos más a Dios. Vivir la vida santa. El salmo que ha leído la hermana dice, en que le adoremos en la santidad. No de Dios, de nosotros, hermanos. Voy a predicar un día, me gusta ese versículo. Hermanos, es tan importante que tomemos en cuenta esto. Va a ser la venida del Señor en cualquier momento. Todo va a cambiar. Daniel dice que la maldad se multiplicará. Y todo va a cambiar, hermanos. El Señor, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, nos iremos con Él. Vendrá la boda del Cordero. Pero en la tierra empezará la gran tribulación. Después de la gran tribulación, el que el Señor venía a la tierra, ahí sí será su venida por segunda vez. Y todo ojo le verá.
Pero en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia no le van a ver solamente, hermanos, los muertos y los que estén vivos. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Que cambiemos nuestros hábitos, nuestras costumbres. Que cambiemos, hermanos, esa frialdad que hay. Hay frialdad, hermanos, se siente la frialdad. A veces se ama a Dios de labios, pero no fluye, no se siente el Espíritu de Dios, hermanos, no se siente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando a Dios? Estamos leyendo la palabra, estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé un mayor conocimiento, hermanos, de la palabra. Muchos no, hermanos, no estamos haciendo eso. Se va a la iglesia porque es domingo, porque es día oculto. Y a veces se dice, ay, si no voy, ¿qué va a decir mi pastor? O ¿qué va a decir la pastora? Tengo que ir, por eso voy. A la iglesia no se va por eso, hermanos. A la iglesia no se sirve por eso, se sirve porque se ama a Dios, porque se ama a Dios. Por eso vamos a la iglesia, hermanos. Porque queremos tener esa relación con nuestro Dios y también adorarle corporativamente, junto con todos los hermanos. Entonces, hermanos, no es que digamos de labios que amamos a Dios. Hay cuantos hermanos que se van a quedar porque dicen, sí, soy cristiano, yo voy a la iglesia, doy mi diezmo y bueno, y todo lo demás. Pero verdaderamente, hermanos, ¿están amando a Dios? ¿Están amando a Dios? Es importante, hermanos, que recapacitemos. Recordemos que va a ser como ladrón en la noche. No sabemos qué día va a venir el ladrón, porque estaríamos despiertos ahí esperándolo con un garrote. Pero no sabemos, hermanos. Y así va a ser la venida del Señor. Hay un corito que cantábamos muy antiguo, como ladrón en la noche, y la música y era de los pasos de ladrón. Hermoso corito y lo tocaba muy bonito. Un hermano que y mi mami le gustaba mucho cantar ese coro. Y el hermano con su acordeón le hacía los pasos de ladrón, bien suavecito, bonito, bonito era cómo cantaban los dos. Entonces, hermanos, es importante nuestra relación con Dios. Cuando, hermanos, el Señor va a venir, dice acá, hermanos, Pablo les dice pues a la iglesia, quiero que sepan, quiero que entiendan, quiero que estén atentos. Le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Les decía por qué les dice esto. Ellos creían que no se iban a levantar, hermanos que morían, ya iban a ese lugar y que ya nunca más iban a regresar. Entonces ellos sufrían también. Los hermanos verdaderamente que amaban a Dios y a su familia o a sus hermanos que habían muerto, ellos decían, ellos van a perder el gozo, esa satisfacción, hermanos, de el arrebatamiento y luego gozar con el Señor. Entonces Él no quiere que sufran, Él no quiere que estén tristes, Él no quiere que estén pensando en esas filosofías vanas que les estaban enseñando estos falsos maestros, sino Él les dice que duermen. Ahora, hermanos, tenemos que ver también el término duermen. Aquí en la Biblia menciona dormir al que ha muerto. Menciona dormir. No habla de muerte. O sea, para los salvos. Estamos hablando de los salvos. Pablo está hablando a la iglesia. Por eso dice, no quiero, hermanos, que acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso nosotros decimos, hermanos, la bendita esperanza. La bendita esperanza de la iglesia es la venida de Cristo,
que va a llevar a su iglesia. Esa es nuestra esperanza, esa es la confianza la fe que nos hace creer y que nos hace esperar y que nos hace servirle mejor y vivir vidas consagradas. Hermanos, somos infieles, somos hermanos fáciles para caer en pecado. El Señor Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Porque Él ha vivido con nosotros y sabe cuán débiles somos. Pero también reconocemos. Tenemos la capacidad de reconocer, hermano, cómo estamos delante de Él, cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, cómo el testimonio que estamos dando. Entonces, si nosotros, hermanos, nos evaluamos y llegamos y concluimos en que no estamos bien, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermanos, porque el Señor puede venir más tarde, a la medianoche, y si no nos arrepentimos, nos vamos a quedar a pasar la gran tribulación y todo el castigo, hermanos, que dice la Biblia que va a ocurrir en el mundo. Luego, pues, hermanos, le dice para que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, cuando el Señor Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos. Él, ¿se acuerdan, hermanos? Él resucita, se le aparece a María Magdalena primero, los ángeles a las mujeres. ¿Y qué pasa, hermanos? También los discípulos están en un aposento alto y allí el Señor va. Se presenta a ellos, pero dice que no estaba Tomás. La segunda vez que él va, y Tomasito, como hay muchas Tomasas también incrédulas, ¿qué hizo Tomás? Dijo, si yo lo viera al Señor, si no viera sus manos, sus pies, las llagas, si no metiera mi dedo al costado. Miren qué incrédulo esto Tomás. ¿Y cuántos Tomases y Tomasitas hay, hermanos? Incrédulos. Pero el Señor se presenta ahí, hermanos, no toca la puerta, aparece y le dice a Tomás, ven, mira mis manos, mira mis pies, mira, mételo tú a mi costado. Ante la evidencia tan grande, Tomás inmediatamente, hermano, yo creo que, ¿cómo se sentiría con la voz del Señor? Con esa voz tan tierna, tan sublime, que le diría con tanto amor. Que le dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios. Entonces, hermanos, tenemos la certeza, nosotros creemos, hermanos, que el Señor resucitó. Creemos, porque la Biblia nos dice, los discípulos lo vieron otras personas, y como les decía, como 500 personas cuando el Señor asciende a los cielos. Entonces, Pablo por eso les dice que todavía algunos, sin duda hay algunos que están vivos y que les pueden dar el testimonio que ellos lo vieron vivo al Señor. Él estuvo 40 días en la tierra y luego asciende a los cielos. Es importante, hermanos, que tengamos fe, creamos, no dudemos para nada que el Señor está muerto. Ha habido muchas doctrinas falsas en que dicen que solamente el Señor se durmió ¿no? Que le dieron algo, una pócima para que duerma, pero que Él no murió. Pero hermanos, sabemos que Él murió. Él murió y resucitó, aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos la esperanza bendita, la iglesia, y cada uno de nosotros que formamos la iglesia, tenemos la esperanza, hermanos, de que el Señor va a regresar porque lo prometió y sus promesas son verdaderas. Y Él sigue diciendo, porque si creemos que Jesús resucita, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros, hermanos, no vamos a ser primero, los que vivimos. Si viniera ahorita el Señor, nosotros los que vivimos, los que estamos vivos, no vamos a ser los primeros, porque los primeros van a ser los muertos. Por eso dice, no precederemos, no vamos a ser primero nosotros, los vivos, sino los muertos. Porque, hermanos, los muertos están durmiendo. Están durmiendo, hermanos. Porque el cristiano, hermanos, que muere, duerme, aleluya, duerme. Él está... ¿Me puedo pasar un poco? Entonces, hermanos, ellos están durmiendo. Ellos están durmiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, cuando esos 3 días que estuvo en la tierra, Él le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Por eso dice en Corintios, la muerte es sorbida en victoria, aleluya. Ya no hay muerte para todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Ya no hay muerte. Nosotros si morimos ahorita, hermano, vamos a dormir. Y cuando suene la final trompeta, como estamos viendo acá, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa trompeta, hermano, no sabemos si será verdaderamente. Siempre se ha usado la trompeta en el Antiguo Testamento para llamar a asamblea, para que se reúnan para sus fiestas. Y aquí, hermanos, dice con voz de arcángel. Ahora, se cree, hermano, Juan cuando escuchó la voz del Señor, ella dice como agua, como una voz tan potente. Probablemente sea la voz del Padre que está dando la orden para que el Señor Jesús regrese a la tierra. Recordemos que el Señor Jesús mismo dijo que cuando le preguntan cuándo fue su venida, ¿qué dijo él? Ni los ángeles del cielo saben cuándo él iba a regresar. Entonces, tal vez, hermanos, fue el Dios Padre. Por eso dice como el trompeta de arcángel que da la orden para que el Señor venga a la tierra a llevar a la iglesia. Hermanos, qué precioso, hermanos, qué maravilloso que el Señor venga a llevar a los muertos, a los que duermen, porque ya la muerte fue sorbida en victoria, porque el Señor Jesús venció a la muerte, le quitó a Satanás las llaves de la muerte. La muerte eterna va a ser para los inconversos, para aquellos que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Pero para nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nosotros si morimos, no vamos a morir eternamente. Vamos a dormir y cuando Él venga, vendrá con el alma y con el espíritu para que resuciten todos los que han muerto salvos. Por eso no tenemos que entristecer mucho, hermanos, aunque no es malo llorar por tu muerto, no es malo. Tenemos sentimientos, emociones y ya no lo vamos a ver, ya no está con nosotros. Hay un vacío en el hogar, hay un vacío en tu relación con Él. Yo cuando veo acá, hermanos, mi mami, aquí, ¿cuántos años sentadita acá? Y lo veo vacío y le extraño. No es malo, pero gocémonos, hermanos, gocémonos, que cuando estemos, nos vamos a ver, cuando estemos allá. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tremendo privilegio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego sigue diciendo Pablo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Hermanos,
como dicen en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando hemos estudiado la doctrina de la salvación, la última doctrina es la glorificación. Nuestros cuerpos, estos cuerpos de las personas que murieron, que nosotros decimos, nuestro término humano, pero para el Señor es que están durmiendo, sus cuerpos van a ser glorificados. No tenemos tiempo para seguir hablando, hermanos, pero dice los que vivimos en un abrir y cerrar de ojos, también seremos transformados y arrebatados y nos iremos, hermanos, a morir con Cristo, a vivir, con Cristo para siempre. Esa es la esperanza, hermanos, que vamos a ver a nuestros seres queridos, que vamos a ver a los apóstoles, que vamos a ver a Moisés, a David, a Pedro, a Pablo y a todos los héroes de la Biblia, hermanos, a todos los que queremos conocer, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Rebeca, hermanos. Pero lo que nos llena, el núcleo del gozo, va a ser cuando podamos ver, hermanos, a Jesús. Amén. Y saber que vamos a vivir eternamente con Él, aleluya. Que lo vamos a ver, hermanos, que lo vamos a conocer. Y eso es lo maravilloso, lo más grande. Esa es la esperanza bendita de la iglesia, del cristiano. Pero tenemos que ser fieles, hermanos. Condición: vivir junto a Cristo, haber muerto con Cristo. ¿Cuántos hermanos mueren, pero que vivieron su vida dual? Pero ese que murió clamando. Yo recuerdo a mi abuelito cuando murió. Yo era niña, pequeñita, pero yo recuerdo clarito porque yo entré a su dormitorio y él decía: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta que ya no podía hablar, gloria, 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 hasta que se acabó su voz. Ese hombre murió, hermanos, con Dios. Y muchos hermanos a veces son muertes súbitas que ya no pueden hablar, pero han vivido. Mi madre hasta el último nos hacía orar. Nos hacía orar. Vamos a orar hasta el último. Entonces, hermanos, son cuántos hermanos, cuántos pastores, cuánta gente, cuántos creyentes que han muerto. Condición: si queremos estar con Cristo, ver a nuestros seres queridos, si queremos estar con el Señor, si queremos conocer a los apóstoles, a los profetas, a los patriarcas, hermanos, tenemos que vivir con Cristo, junto a Él, hermanos, junto a Él. Cambiemos nuestros hábitos, nuestras costumbres. Vamos, hermanos, a ese cuarto de oración. Derramemos nuestro corazón delante de Dios. No seamos hipócritas, hermanos. Que no hay hipocresía en nuestra vida. No digamos: yo amo a Dios, pero no amas a tu hermano. Pero no tratas de tener una amistad con él. Eres indiferente, eres una persona que no llega. El amor al prójimo, hermanos, es dar con amor. Amén. La amistad, que esa persona se sienta amada, querida, pero no que sea tan indiferente. Pones una barrera como que eres superior y no puedes acercarte. No es así, hermanos. El amor al prójimo. Si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo, pero tienes que acercarte, no ser indiferente, porque así no vas a volar, te vas a quedar. Porque quizá, hermanos, no hay una entrega total a Cristo. Tenemos que amar con todo el corazón, tanto a Dios como a nuestro prójimo, y cumplir el mandato de la gran comisión: predicar para que todo el mundo sea salvo, porque el Señor murió por todo el mundo.
Y recordemos, hermanos, que lo más grande, lo más precioso, lo más maravilloso será cuando estemos con Cristo. Amén. Conocerlo a Él, hermanos, conocerlo y vivir eternamente con Él. Eso es lo más grande, lo más maravilloso. Y segundo, pues, hermanos, a nuestros seres queridos. Hermanos, seamos fieles, cambiemos nuestra conducta, nuestros hábitos, oremos, busquemos a Dios, amémosle de corazón, si queremos un día morar con Cristo. Dios le bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén.